Enrique Fraga es consultor en inteligencia artificial generativa, periodista y profesor universitario de la UBA y de la UADE. Dicta clases de posgrado de inteligencia artificial y negocios en la carrera de comunicación digital e interactiva de UADE y en ciencias de la comunicación en la UBA. Es magíster en periodismo UTDT y licenciado en ciencias de la comunicación de la UBA. Como periodista ha colaborado en diarios como La Nación y Clarín. En el 2018 ganó el simposio de innovación de UADE con el desarrollo autodidacta de un chatbot aplicado a la educación universitaria. Y hace unos años ya nos ilustró en una conferencia, en una primera parte sobre este tema, y bueno, hoy es como una segunda parte y entendemos que debía actualizarse aquella primera. Bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo del Club Santiago, autoridades del Ateneo, por invitarme a esta charla que se titula El día después de que empezamos a hablar con las máquinas. De ChatGPT a los agentes IA, innovación y presente de la inteligencia artificial generativa. Lo tengo que leer porque es muy largo el título y se debe... Y ustedes dirán, ¿por qué el día después de que empezamos a hablar con las máquinas? Porque exactamente casi hace 2 años, en abril del 2023, di una charla, como recordó Santiago, acá mismo en el Ateneo, a poco de que se lanzara ChatGPT, que se llamó El día que empezamos a hablar con las máquinas. Entonces dije, bueno, pasaron 2 años, ¿qué pasó después? Y la idea de esta charla, el objetivo es tratar de contar un poco qué es lo que sucedió, cómo avanzó esta evolución de la inteligencia artificial en estos 2 años y cómo la empezamos a utilizar prácticamente en distintos lugares. Bueno, espero que les guste, ¿sí? La idea de esto es que sea una charla, si bien voy a hacer una exposición teórica de algunos puntos, también va a haber práctica, ¿sí? Y voy a apelar a que ustedes puedan hacer consultas, preguntas o incluso aportar experiencias sobre lo que conozcan y hayan practicado en este tiempo que se difundió esta tecnología. ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Sí? Nos ponemos el cinturón que vamos a ir a mucha velocidad. Bueno, me presentó Santiago, este es un poco el resumen de mi trayectoria. ¿Sí? Mi formación de base es la comunicación y este es un punto interesante para decirle, esta no es una charla técnica, ¿sí? Sino que es una charla de divulgación en donde vamos a meter un poco mano en algunas herramientas, pero siempre cuento que yo no vengo del mundo de la informática, sino que me mudé de la comunicación tradicional a este terreno de lo digital y hoy de la inteligencia artificial. Mi función hoy es como consultor en inteligencia artificial generativa, a empresas, también gobierno, pero también mantengo una pata en el mundo de la comunicación y el periodismo, que también disfruto mucho. Bueno, vamos a arrancar ahora sí. Esta va a ser nuestra hoja de ruta, no sé si ven bien. Primero voy a hablar sobre las diferencias entre la inteligencia artificial y la IA generativa, una breve historia de la inteligencia artificial, cómo es que llegamos a donde estamos, qué son los prompts, ¿sí? Porque esto también trajo un glosario nuevo de palabras, ¿no? La IA generativa, los prompts, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver usos comunes de estas herramientas, lo más común que se hizo desde su lanzamiento, allá en noviembre de 2022, y también vamos a luego ver qué está pasando hoy, ¿sí? El presente, innovación y presente de la inteligencia artificial generativa. Por último, un breve debate y conclusiones, y voy a apelar a que ustedes hagan los comentarios que les parezcan convenientes, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Punto número 1, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien conoce una definición o supone a qué nos referimos con inteligencia artificial? ¿Alguien se anima a romper el hielo y decir, mira, yo sé lo que es o me imagino lo que es? ¿Alguien le gustaría comentar? Rápido, no es una consulta de bien o mal, ¿no? Digo, a ver, ¿qué es para ustedes la inteligencia artificial?
Todos hemos visto alguna vez alguna película o hemos leído alguna novela. ¿Alguien se anima con una breve definición de... por allá al fondo. La única experiencia que tengo por haberme metido, soy ingeniero en computación, objetivamente son algoritmos, ¿bien? No hay nada de humano ahí, en máquinas de alta velocidad que todavía no se llegó a la máxima velocidad a equiparar al cerebro humano, y que son algoritmos que mediante justamente mucha estadística van acumulando como un conocimiento, probabilidades donde se empiezan realmente me asombra a parecer al razonamiento humano cada vez más y que, bueno, eso va a decantar en un montón de cosas. Excelente. Bueno. Superó las definiciones que podía dar en este espacio. No, muy bien, muchas gracias. No, yo no aspiraba a una explicación muy técnica, muchas gracias por esa definición, pero vamos un poco a qué nos imaginamos con la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces, y un poco fruto de la ficción, cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos en las películas, en la ciencia ficción, en las novelas, ¿no? Incluso hay autores que dicen que esto viene desde la novela Frankenstein, ¿no? La creación de vida artificial. Bueno, el cine es un gran, podríamos decir, creador de imaginarios en torno a este terreno. ¿Sí? Curiosamente, siempre ha tenido éxito las miradas más negativas en torno a la inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en la Metrópolis de Fritz Lang, o podemos pensar en 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, o más cerca en el tiempo, bueno, ya tiene 30 años esta película, pero Terminator, ¿sí? Y estreno Netflix, última serie de Black Mirror. Me dijeron que el tema central es la inteligencia artificial, siempre de un lado pesimista, negativo. Digamos que la ficción siempre nos ha brindado percepciones, ideas de lo que podemos entender que tiene que ver con máquinas vivientes, con máquinas que cobran cierta autoconciencia, autonomía y que se ponen a, bueno, en este caso, a destruir a la raza humana. Bueno, no es el único punto de vista, ¿no? Pero obviamente la tragedia siempre ha traído más, esto es una suposición mía, que la comedia, por lo menos en este terreno. Ahora, también ha habido películas en donde la inteligencia artificial se la muestra como un aliado, ¿no? Tal vez sus hijos han visto Iron Man, ¿no? En donde el protagonista tiene una inteligencia artificial que es su asistente. Y ya no es el malo de la película, es de los buenos, ¿no? Y lo ayuda, y le ayuda a fabricar el traje, y lo ayuda a combatir a los malos, ¿no? Entonces es interesante, por lo menos a mí me causa una impresión que del 2001, Odisea del Espacio, en donde ponía en peligro a los humanos. Hoy, siglo XXI, tenemos una herramienta que la ficción no solamente lo pinta como el malo de la película, sino que también lo muestra como alguien que te puede ayudar y que te puede venir a dar una mano en tus tareas cotidianas, como un asistente, ¿no? Como un copiloto. Ustedes fíjense que Microsoft, cuando lanza su modelo o su producto de inteligencia artificial, lo llama Copilot, ¿no? Porque justamente entienden que estas herramientas pueden ser un gran asistente, un gran copiloto a tus tareas cotidianas. Obviamente que hay una puja entre cosmovisiones más negativas, pesimistas, y estas otras más optimistas en el terreno. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? Entonces vuelvo con la pregunta. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos con una definición muy sencilla. Inteligencia artificial es un campo de estudio e investigación en donde confluyen muchas disciplinas, ¿no? Principalmente las ciencias de la computación, pero no exclusivamente. Ahí también entran discusiones técnicas, pero filosóficas, ¿no? Porque digo, si yo tengo que modelar la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia? Ahí hay una gran discusión que tiene que ver con la historia de la inteligencia artificial, que paso rápidamente a mencionar. Allá por los años 50, en el siglo XX, es cuando empieza esta discusión sobre la creación de una posible inteligencia artificial de la mano de la construcción de las primeras computadoras, ¿sí?
Un primer paradigma que empezó a construirse fue la intención de construir un cerebro artificial, es decir, un sistema que tuviese sus propias reglas y que permitiera formas de razonamiento simbólico-lógicos, ¿no? Lo que dio lugar posteriormente a lo que se conocieron como sistemas expertos. Es decir, sistemas que funcionaban con sus propias reglas y que permitía que se desarrolle un libre juego, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? El ajedrez es un juego que se podría trasladar formalmente a un tipo de estos sistemas expertos, donde tienen sus propias reglas, las piezas se mueven para un lado, para el otro, entonces podemos construir un sistema que juegue al ajedrez artificialmente. Este es un paradigma que se desarrolló. Pensar que el conocimiento es el razonamiento de símbolos vinculados a reglas lógicas, y durante mucho tiempo fue el paradigma imperante, ¿no? Podríamos decir que una inteligencia artificial, de acuerdo con este paradigma, sería un sistema que pudiera entender las reglas de todos los campos habidos y por haber en la vida humana, algo que obviamente fue imposible para este paradigma, ¿no? Este paradigma funcionó muy bien para, por ejemplo, desarrollar sistemas que apliquen a disciplinas específicas. Por ejemplo, el juego de ajedrez, ¿no? Digo, va a servir para jugar al ajedrez, pero no va a servir para jugar a otro juego, ¿no? O para realizar diagnósticos médicos de acuerdo a cosas muy definidas, pero no para realizar diagnósticos técnicos de otra ciencia. Este paradigma, durante mucho tiempo, ¿sí?, fue el más famoso de todos. De hecho, figuras como Alan Turing desarrolló su famoso test de Turing, en el que decía, bueno, si una máquina puede confundir a una persona y generarle la duda o la suposición que detrás de la máquina hay una persona, es decir, hay una inteligencia, se estaría cumpliendo eficientemente ese test, ¿no? Acá lo vemos gráficamente. Si ese humano, al interactuar con una computadora, ¿no?, a ciegas, supone que detrás hay una inteligencia humana, la computadora habría pasado el test de Turing. ¿Sí? Esta es una manera que tenían en los años 50 de tratar de definir, bueno, qué desarrollos técnicos, qué desarrollos tecnológicos podían ser considerados inteligentes. Si pasaban ese test, podíamos decir que ese desarrollo había cumplido con su función de ser una inteligencia artificial. Pero como dijimos, durante un tiempo ese paradigma llegó a su límite. Solamente funcionaba para determinados sistemas. En paralelo, empezó a desarrollar, por los mismos años, fines de los años 50, empieza a desarrollarse otro paradigma en donde no quiere construir un cerebro, ¿sí?, no quiere construir un cerebro artificial, pero quiere entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Entonces se inspira en cómo funciona el cerebro, en la interacción entre las neuronas, para poder construir algoritmos que puedan aprender en base a la experiencia. Esto tal vez lo han escuchado nombrar, ¿sí?, el desarrollo de lo que se conocen como las redes neuronales en inteligencia artificial están inspiradas en el funcionamiento de las neuronas cerebrales y dio lugar a lo que durante muchos años, incluso hoy, es la tecnología de machine learning, ¿no? Algoritmos que no son fabricados como el sistema experto con reglas específicas y con un sistema de reglas que va a responder y darle forma a un propio sistema, sino que son sistemas que pueden aprender en distintas disciplinas, ¿sí?, y bueno, dar respuestas a las consultas que se les hagan. O sea, no es que han sido fabricados especialmente para una disciplina. Esto que parece un poco técnico, ya vamos a ir un poquito más hacia el llano, ¿sí? Decíamos que estaban inspirados en las redes neuronales, y este es un poco un croquis, ¿sí?, un cuadro sinóptico de cómo funcionan las redes neuronales
en tecnología, ¿no? Tenemos información, uy, lo tapo. En la primera capa tenemos una información de entrada que va a ser procesada por una o por varias capas y finalmente va a ofrecer una respuesta, ¿sí?, acorde con el procesamiento de esa información. No me voy a meter en esta cuestión que es quizá muy técnica, pero para que nos hagamos una idea de cómo empieza a funcionar este nuevo paradigma de inteligencia artificial que dio lugar a lo que se conoce como el aprendizaje supervisado, el machine learning. En definitiva, el aprendizaje de este paradigma, ¿sí?, es lo que nos permite aprender de los datos en lugar de seguir reglas predefinidas, ¿no? Gran diferencia con el paradigma anterior. Y lo interesante de esto es que la red comienza a funcionar sin un conocimiento previo, sino que va adquiriendo ese conocimiento en la medida que interactúa con nueva información. Es por eso que se dice que este paradigma se basa en algoritmos que, ante la experiencia, va incorporando conocimiento y va aprendiendo a funcionar. A diferencia del anterior, en donde yo le daba desde el principio las reglas para que funcionara. ¿Sí? Creo que hay alguna consulta, duda, pero creo que estamos en línea, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, la experiencia... Sí, sí. No, por la experiencia pensemos el ingreso de información, de datos, ¿sí? Enfrentar al algoritmo a nuevos datos que antes no conocía y los incorpora para entrenar a su base de datos con la cual va a ofrecer una respuesta. ¿Correcto? Sí, claro. Un algoritmo es una serie de pasos para obtener una determinada meta o un determinado objetivo. Yo, por ejemplo, una tarea, ¿no? Y es muy interesante porque hay muchísimos autores que hablan de algoritmos como si fuese, ¿no?, algo fantasmagórico que llega. Pero un algoritmo es una serie de pasos. Las computadoras funcionan por algoritmos, es decir, determinados pasos que hacen al procesamiento de la información. Yo le ingreso una información y se va procesando en una serie de pasos y obtengo una respuesta. El último paso es la respuesta. Los pasos son automatizados por el algoritmo, pero el algoritmo lo diseña un humano. Por ejemplo, un clásico ejemplo que se da en la introducción a programación es, bueno, yo puedo hacer un algoritmo de cómo tengo que servirme una taza de café. Primer paso, tengo café, me fijo, si no tengo, salgo a comprar, ¿no? Si tengo, abro el paquete, siguiente paso, pongo en la cafetera, etcétera, ¿no? Final me hice el café. Bueno, es explicar una secuencia de pasos y tratar, es muy interesante la pregunta porque hoy se trata de explicar cómo piensan las computadoras, lo que se conoce como pensamiento computacional. Y las computadoras en general piensan por pasos, ¿no? Exactamente, ¿sí? Hay computadoras mucho más avanzadas que procesan información en paralelo, pero en líneas generales podríamos decir que es de esta manera. Machine Learning no es sinónimo de inteligencia artificial, sino que es una subdisciplina dentro del gran universo que implica la inteligencia artificial, que como vimos recién, había paradigmas distintos a entender cómo abordar esta cuestión. No me quiero poner muy técnico, pero Machine Learning suele resolver, o sea, esto de las redes neuronales aplicados a la experiencia, suele resolver dos problemas. Algunos más, lo voy a resumir en problemas de clasificación y regresión. Regresión es un procedimiento para predecir un número. Yo tengo dos variables, suponete que quiero averiguar el valor que va a tener una propiedad en base a dos variables. No sé, el metro cuadrado y el precio y
y el precio promedio en un barrio, ¿no? Entonces, bueno, yo con esas variables, pueden haber muchas más, obviamente, obtengo un número, un valor numérico. ¿Sí? Eso es un problema de regresión. O de clasificación, ¿en qué lugar tengo que ubicar esta información que me llegó? ¿Cómo la puedo clasificar? ¿Dónde la puedo categorizar? ¿Sí? Reconocer determinados patrones para ubicarlo en un determinado casillero. Bueno, hasta acá lo técnico, prometido, hasta acá se termina, pero yo les puedo decir, nos encontramos con estas herramientas y convivimos diariamente. Todos los días estamos interactuando con herramientas que seguramente hay detrás algún algoritmo de Machine Learning. Por ejemplo, los canales de streaming. Los canales de streaming, Spotify, Netflix, no sé, HBO, etc. ¿Cómo sabe ese canal de streaming lo que a mí me gusta? Bueno, porque de alguna manera en la interacción la interacción es darle play a una película, ¿sí? Darle me gusta a un contenido. En esa interacción, o estar durante un tiempo viendo ¿no? Se puede interpretar como que me gustó, sin darle like. Yo me vi toda la película, el dato temporal es un dato significativo para procesarlo a esta persona, a este usuario le gustó. Entonces ahí tenés probablemente un algoritmo de clasificación. ¿Sí? A fulano le gustó este tipo de género, este tipo de películas, vamos a recomendarle películas similares, ¿no? Algo similar sucede en los sitios de e-commerce, ¿no? En los sitios de e-commerce. Navegás un poco y te empieza a sugerir propuestas. Bueno, ese navegás un poco, esa información que vos le diste al algoritmo para que después te brinde una respuesta acorde a lo que pueden llegar a ser tus necesidades, ¿no? Y también se suele utilizar bastante en lo que es la detección de fraudes. Vos tenés un perfil de consumo con tu tarjeta de crédito y de golpe viste, che, hiciste una compra que nada que ver con tu historial y te llega un mail, che, ¿estás seguro que sos vos? O tenés que pedir... Bueno, porque puede haber un algoritmo, uno podría decir, pero hace falta para... Bueno, vos pensás, miles y millones de tarjetas funcionan al mismo tiempo. Ahí necesitas una herramienta automatizada para procesar eso, ¿no? Bueno, se usan este tipo de desarrollos para Bueno, hasta acá, Machine Learning, inteligencia artificial de los últimos 20 años, quizá podríamos decir. Otros ejemplos, medicina, ¿sí? Detección o análisis de imágenes. Netflix, ya lo dijimos. Análisis de insights o información de negocios, ¿sí? Que vos puedas analizar variables y tratar de predecir en alguna medida el comportamiento financiero. O los autos automatizados, ¿no? Autocomandados, perdón, que van interpretando la información en la medida que circulan, van con una camarita y van interpretando la información que tienen en su entorno, a su alrededor, y procesan en base a esa información. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos bastante tradicionales hoy en lo que es inteligencia artificial y machine learning. Desde noviembre de 2022 pasó algo. ¿Sí? Un poco lo spoileé al principio de la charla. ¿Qué pasó en noviembre de 2022? ChatGPT. Se difundió masivamente ChatGPT de la empresa OpenAI, si bien es una tecnología que existía años antes, curiosamente es una tecnología que la había desarrollado Google, empresa hoy competidora de OpenAI, pero en 2022 aparece ChatGPT con un fenómeno, ¿no? Fue una masificación de la inteligencia artificial en la medida que uno no tiene que saber programación para interactuar
y obtener algo de la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que vimos antes, bueno, hay que saber programar, hay que saber desarrollar un modelo, con lo cual se vuelve algo bastante complejo. Con los modelos de lenguaje de ChatGPT esto se facilita muchísimo más. Y acá entramos con una nueva pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial detrás de ChatGPT? Se la conoce como inteligencia artificial generativa, ¿sí? Lo que vimos antes, Machine Learning, inteligencia artificial, es modelos que lo que hacen es procesar información, ¿sí? Y brindarte algún tipo de resultado, algún tipo de estimación. Acá lo que tenés es a diferencia de esos modelos de Machine Learning, tenés sistemas que producen, generan información o contenido de alta calidad, ¿sí? Tenés textos, imágenes, videos, audio. Acá tenemos algunos ejemplos clásicos de estas. Ahí no se ve muy bien, pero arriba es un texto generado por ChatGPT, luego una imagen, ¿sí? Ahora que están tan de moda las imágenes de Estudio Ghibli, video o audio. ¿Sí? En estos últimos 2 años se fueron difundiendo estas tecnologías, perfeccionando cada vez más la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle este tipo de productos y contenidos. Y por eso es generativa, porque a diferencia de los otros modelos, acá vemos que nos da como output, como respuesta, un texto o un producto generado, ¿sí? Como dijimos, que puede ser en los distintos formatos. Algunos de los principales jugadores en el terreno de la IA generativa, ChatGPT a la cabeza, quizá por ser el más conocido, ¿sí? El que mayor difusión ha tenido. Gemini de Google también es muy importante, y los productos que está desarrollando Google también son muy importantes. Puse también a Copilot de Microsoft, Llama de Meta, que es un modelo también bastante... Y ahí abajo vemos a DeepSeek, que tuvo gran notoriedad en enero de este año, que es el desarrollo chino, y Grok, que es la inteligencia artificial de X, la ex Twitter de Elon Musk. ¿Sí? Sí. Ahora se estabilizaron. Era momento de comprar ahí. No, bueno, a ver, no me quiero desviar de la charla, ¿no? Pero lo que sucedió es que encontraron un competidor directo con supuestamente tecnología de menor costo, con resultados muy similares. Y eso hizo que, bueno, al aparecer un competidor con esas características, las acciones de Nvidia bajaron 17%, si mal no recuerdo. Pero, bueno, hay toda una discusión. Yo escribí en aquel entonces sobre el tema y es muy prematuro hablar de en este caso, disputar el liderazgo de Estados Unidos en este terreno, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, en fin, ahora después si quieren, en los debates lo conversamos más a fondo, ¿sí? ChatGPT, ¿no? GPT significa Generative Retrained Transformer. Pongo atención en la palabra transformer, que no son los robots que veía de los dibujitos animados, sino que es una tecnología que desarrolla Google allá por 2018 para mejorar su traductor. Vieron que Google hace muchos años tiene un traductor, y para mejorar las características de ese traductor es que desarrolla la tecnología Transformer, que lo que hace es entender el habla natural. La inteligencia artificial tiene una subdisciplina que se llama procesamiento del lenguaje natural, y en ese terreno es que se inscribe Transformer, y lo que permitía era justamente que el traductor y obviamente luego el buscador de Google pudiera entender en los distintos modismos que tiene el lenguaje en cualquier idioma, ¿sí? Y eso obviamente después se le transformó en un boomerang, porque dio lugar a la aparición de un OpenAI, que es un competidor directo a Google. Pero esto se los comento un poco para tener una idea de qué hay detrás de ChatGPT y de los otros modelos del lenguaje, ¿no? Bueno, que tal vez ya lo dijimos, se los conoce... Sí.
Sí, es fabuloso. Sí, sí, sí. No, podés jugar con el... Totalmente. Sí, podés jugar con, entiende los tonos del lenguaje, distintos modismos, es fabuloso. Hasta en código Morse podés escribirle. Ahora, ¿qué hay detrás, ¿no?, de ChatGPT o de estos modelos? Bueno, se los conoce modelos de lenguaje grandes. ¿Por qué grandes? Porque están entrenados con miles de millones de parámetros, o llamémosle datos, ¿sí?, para justamente poder de alguna manera entender, y entender lo digo entre comillas, porque no es una máquina pensante, sino que trabaja, como dijeron allá al fondo, trabaja probabilísticamente, ¿sí? Va combinando fragmentos de palabras, pero por su cercanía probabilística. Digo, no es que está pensando y que sabe lo que dice, y ahí vamos a ver que justamente por eso hay que tener cierto rigor y análisis de editor al trabajar con... No es exacto, exactamente, pero parece serlo, pero la realidad es que no lo es. Bueno, esto ya lo dijimos, Machine Learning y aprendizaje supervisado, redes neuronales, es decir, ha sido entrenado previamente con muchísima información, puede conversar sobre distintos temas, predice cuál es la siguiente palabra que requiere una conversación, y dado un texto inicial, ChatGPT producirá uno en consecuencia, ¿no? Dará una respuesta en consecuencia. Esto lo explicamos, me acuerdo, en la primera charla, pero siempre está bueno refrescarlo porque no ha cambiado tanto. ¿Cómo le hablamos a la IA generativa? Y acá entramos en el glosario nuevo de herramientas que empiezan a aparecer, ¿no? Hasta hablan de una nueva profesión, ¿sí? ¿Lo conocen? Los prompts. ¿Sí? Los prompts, que una traducción sería algo así como una indicación. ¿Sí? La realidad es que es la manera en la cual nosotros conversamos con los modelos de lenguaje y la manera en la que interactuamos. Muy a diferencia de lo que podía ser, y yo creo que esto es lo importante, es que las computadoras empiezan a entender el lenguaje natural. ¿Sí? Digo, ya no necesitas saber programación para interactuar y obtener resultados complejos de una computadora, sino que tenés, con el habla natural, podés empezar a interactuar. Eso es algo fabuloso, pero en mi opinión también hay que ser riguroso, porque digo, expresarse bien no es algo fácil, hay que entrenarse, para eso hay que saber escribir, hay que saber... ¿no? Expresarse oralmente, pero no obstante eso, estamos ante computadoras o mejor dicho, modelos que nos van a entender en la medida que nosotros le hablemos. Alguna respuesta nos van a dar. Después hay que ver si es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y eso va a depender seguramente de nuestro objetivo a trabajar con ellas. El prompting entonces son comandos en lenguaje natural, para interactuar con modelos como ChatGPT. Y acá está, ¿no?, lo que les decía, el diseño de un prompt es muy importante, porque de la calidad del prompt va a ser la calidad de la respuesta. ¿Sí? Les traigo unos ejemplos. Yo acá, por ejemplo, le dije, escribo un artículo sobre la Argentina. ¿Sí? Es un prompt bastante genérico y ambiguo, porque digo, ¿de qué me puede hablar de cualquier cosa? Me dio una respuesta, pero me dice Argentina, un viaje a través de su historia, cultura y paisajes. Y capaz que yo no quería una respuesta cultural, turística de la Argentina. Pero bueno, el problema no es del modelo, sino el problema fue del prompt, que no fui preciso. En cambio, en este otro ejemplo le digo, enumere 3 industrias específicas que se destacan en la Argentina de acuerdo con su perfil exportador. Brindo un ejemplo de cada una, luego escribo un artículo que no supere las 200 palabras. Es decir, le di un prompt muy preciso, ¿sí?, con lo cual el modelo va a tener más información para acotar la respuesta, ¿sí? Y esto es un poco lo que hoy se le presta mucha atención al prompt, ¿sí? Incluso para lo que vamos a ver un poquito más adelante, me autoespoileo, los agentes, ¿no? IA, es decir, modelos
diseñados para trabajar en determinados temas y que no se vaya de ese tema o de ese estilo o de esa manera de comunicar. Y eso hay que decírselo, hay que escribírselo y ser muy preciso con el prompt. Usos clásicos de la IA generativa. A ver, ¿para qué usan ChatGPT? Seguramente lo han usado en estos 2 años, ¿no? Pero ¿quieren contarme para qué lo han usado? Para averiguar información. A ver qué más por ahí. Por ejemplo, unas notas importantes que tenés que dirigirte a determinado receptor. Síntesis de libros, notas importantes. Por allá al fondo. ¿Para? Tareas de la facultad, como asistente siempre, ¿no? Sí, claro, es fundamental. Por ahí. Mirá qué bien. Espectacular. Bueno, efectivamente, los usos clásicos en estos 2 años, ¿sí? Resumen y análisis de textos, por ejemplo, ¿no? Yo acá le dije, visita este sitio y genera un resumen de contenido, y visitó la nota web que le adjunté, una nota de un blog de moda, y me escribió el resumen de lo que yo estaba buscando, ¿sí? Yo traje algunos ejemplos ya diseñados, pero ahora vamos a hacerlo funcionar, no se preocupen. Esto es como, no sé si veían Utilísima que traían ya la maqueta hecha. Bueno, esto es igual. Traemos la torta hecha, pero ya vamos a poner manos a la obra. Generar contenidos también, ¿no? Generar contenidos. Yo acá, por ejemplo, este prompt, le digo, bueno, vamos a generar un material de capacitación en un equipo de trabajo, ¿no? Y le digo, crea 5 preguntas de opción múltiple sobre ética en el lugar de trabajo para evaluar la comprensión de los empleados, incluyendo una breve explicación de cada respuesta correcta, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Vamos a probar con Grok. Grok, habíamos dicho, es el modelo, pero del ex Twitter, ¿no? A ver qué nos dice. Bueno, inmediatamente, ¿sí? Nos hizo 5 preguntas de opción múltiple con las respuestas correctas, ¿sí? Esto es fabuloso para quienes dan clase, quienes dictan y tienen que tomar exámenes multiple choice, que siempre han sido exámenes muy difíciles de diseñar, ¿no? Es una herramienta realmente muy útil para eso. Acá tenemos otro ejemplo. Perdón, acá. Redacción y organización de comunicaciones internas. Quienes están en el rubro de comunicación, bueno, nos permite, en este caso, escribir un mail recordando al equipo la fecha límite para completar un informe mensual de gastos, manteniendo el tono amigable, ¿sí? Le podemos decir que sea amigable, que sea informal, pero respetuoso, y recordando instrucciones para enviarlo. Bueno, fíjense lo que me desarrolló, ¿no? Hola equipo, espero que estén todos bien. Agregó un emoji, una carita, bastante amigable. Bueno, lo hizo bastante preciso, ¿no? Asegúrense de iniciar todos los gastos, de incluir todos los gastos relevantes, de seguir los pasos habituales para enviar el informe. Y acá lleva algunos puntos clave: formato, envío, plazo, etc. O sea, me da un formato de mail para después yo lo puedo corregir y lo adapto a mis necesidades. Otro ejemplo clásico, todavía no llegamos a la innovación, ya vamos hacia ahí. El análisis comercial o el análisis de datos, ¿sí? Es algo que progresivamente se lo estuvo utilizando, con cierto cuidado, porque a veces con los números se marean los modelos, pero vamos a ver un ejemplo posible. Le voy a decir, compara las cotizaciones de los siguientes 3 proveedores de maniquíes, es una fábrica de ropa, incluyendo precio, tiempos de entrega y opciones de financiamiento. Vamos a ir acá.
Algo muy interesante que evolucionó desde la última charla hasta hoy es que podemos adjuntar archivos para que los analice. Hace 2 años eso todavía no era posible. Le adjunto el presupuesto de mis maniquíes, que como ustedes ven acá, tengo un proveedor, un segundo proveedor y un tercer proveedor. Y rápidamente me genera una tabla con un análisis de la información y me dice cuál es el mejor precio base, cuál realiza la entrega más rápida, que pueden ser relevantes para mi negocio, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ok? Una advertencia, y esto incluso desde los primeros años de ChatGPT y de los modelos de lenguaje. Lo traemos al Quijote acá, ¿no? Que está alucinando, ¿sí? Viendo fantasmas. El problema de las alucinaciones. Las alucinaciones de los modelos de lenguaje son contenidos verosímiles, pero falsos. Ese es un problema que tienen los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque no son máquinas pensantes, no son máquinas que están estrictamente pensando lo que están contestando, sino que están contestando probabilísticamente, ¿sí? Entonces puede haber un margen de error en las respuestas o puede inventar información. Y ese es un problema que todavía incluso hoy se está viendo cómo solucionarlo, si bien hay técnicas para acotar la información. Porque piensen que son modelos que están entrenados con miles de millones de datos. Entonces lo que se está haciendo es tratar de acotar para casos puntuales, decirle, bueno, no trabajes con tu base de miles de millones de datos, sino trabaja con este archivo y trabaja sobre este archivo. Lo que está pasando hoy es que muchas empresas que trabajan, por ejemplo, con chatbots de atención al cliente, le dicen, mira, me está sirviendo mucho para entender al cliente lo que quiere, pero no tanto para que hable con el cliente. Porque cuando empieza a hablar, empieza como el Quijote, ¿no? A decir, a alucinar. Eso hoy, ¿sí? Si bien yo calculo que se irá corrigiendo, pero es un margen de error que es tenido en cuenta, sobre todo a la hora de incorporarlos en determinados emprendimientos, sobre todo emprendimientos sensibles, ¿no? Donde la información que se provee pueda llegar a ser sensible. Hasta acá lo clásico. Vamos a pasar a quizá uno de los últimos capítulos de esta exposición, que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, innovación y presente. Esa imagen que vemos ahí, supuestamente soy yo, ¿sí? me lo generó el ChatGPT, después de pasarle el banner de esta conferencia. Y lo traigo acá porque justamente es lo que se ha puesto tan de moda en estas últimas semanas, que es una actualización de varios modelos de lenguaje, no solo ChatGPT, Grok también lo tiene, de poder generar imágenes con una definición muy precisa, ¿sí? Antes, si bien eran buenísimas las imágenes, pero muchas veces eran medio imprecisas, sobre todo con los textos escritos o con determinados detalles de las imágenes que se fundían y hacían cosas medio extrañas. Eso pareciera que han mejorado muchísimo en esa precisión. Se han puesto muy de moda las caricaturas, ¿no? Acá tenemos otra. Este es el banner de me sacó bastante bien, demasiado blanco, pero bueno, eso no lo puedo corregir. Acá algunos otros para mostrarle a mis niños. Y soy de los 80, ¿no? Se nota que venimos de ahí. Al margen de esa innovación, que están invitados a jugar con ChatGPT y sacar sus propias imágenes y pedirles caricaturas de fotos, que se hace muy simple, ¿eh? Vos le subís una foto tuya y le decís, generame una imagen como una caricatura y te lo digo, no hace falta un prompt design como lo que vimos antes.
Puede ser. Bueno, en mi caso yo la hice con esa opción, pero con Grok, que es gratuito, permite hacerlo, te deja hacer algunas imágenes de manera gratuita. ¿Sí? No, tenés que tener una buena pregunta, ¿eh? Ojo, porque hay mucho scam con las aplicaciones falsas. Hay que ir al sitio x.com, que es el sitio de Twitter, el ex Twitter, o twitter.com, todavía funciona. Y hay una pestaña, se los muestro, ¿no? Es x.com y acá en la pestaña Grok uno puede interactuar. De hecho acá me dice draw me, dibujame. Tengo miedo qué dibujo me va a hacer. Porque vieron que Elon Musk, pero a ver, bueno, bastante bien parece. Bueno, me quedo con el de la izquierda. Ahí tenía un poquito más de barba en la foto de. Son caricaturas. Sí, en el sitio oficial del ex Twitter, ¿no? Ojo con bajarse aplicaciones, porque siempre fíjense que es el sitio, si es la de ChatGPT, de la empresa OpenAI, porque hay mucho scam, mucho fraude con estas cosas que están tan de moda, ¿no? Fines del año pasado, comienzos de se empezó a hablar muchísimo sobre los agentes IA, ¿sí? Como la gran novedad y la innovación en el uso de modelos de lenguaje. ¿Qué son los agentes IA? Bueno, ¿y por qué empezamos a hablar? Un poco influyó el bestseller de Yuval Harari, Nexus, ¿sí? que problematiza desde una mirada más crítica el fenómeno de la inteligencia artificial. Y él un poco como resume dice, bueno, la inteligencia artificial es un agente, ¿no? Y ahora, ¿qué es un agente? Eso puso de moda el término. Ahora, ¿qué es un agente? Un agente es un desarrollo, ¿sí? Que tiene un objetivo, quiere realizar algo, usa los modelos de lenguaje como cerebro, ¿sí? Para entender las directrices, para entender ese objetivo, para pensar, ya dijimos que no piensa, pero bueno, entre comillas, para hacer la parte de razonamiento y para tomar decisiones. ¿Sí? Ese es quizá el dato principal o la característica principal del agente. La posibilidad de tomar decisiones, de llamar herramientas y realizar cosas con herramientas. Por herramientas, pues, pensemos por ejemplo, bueno, lo tengo conectado a mi mail y recibe los mails, los interpreta y los contesta, o me genera un mensaje en el borrador para después yo enviarlo, o me busca información en internet, la procesa y me la trae. En definitiva, actúa con un entorno, que puede ser ir a buscar información en internet, o una API, que es un término un poco técnico, que es, bueno, me meto en un sitio web y saco información de ese sitio web para trabajarlo, y evaluar el resultado, hacer un análisis de la información. Es decir, es un desarrollo que tiene cierta autonomía para realizar tareas y utiliza a los modelos de lenguaje como una herramienta de procesamiento, entendimiento de aquellas tareas. Algo que se podía hacer antes sin los modelos de lenguaje, pero los modelos de lenguaje están de moda y se los está aprovechando bastante, ¿no? En ese sentido. Acá, por ejemplo, este es un print de un sitio que hoy se está usando bastante, que se llama make.com, está muy de moda, en donde facilita la creación de agentes, ¿sí? A diferencia de otras herramientas, es una herramienta no-code, es una herramienta que no requiere conocimientos de programación. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Te da templates, ¿sí? Modelos en donde, bueno, me conecta mi correo electrónico con un modelo de lenguaje, con un ChatGPT, que va a leer la información de ese correo,
se va a conectar a su vez con una hoja Excel y a su vez va a redactar, otro modelo de lenguaje va a redactar la información, la respuesta, y la va a guardar en un borrador del Gmail, para que después el usuario solamente tenga que mirar la respuesta que me escribió y corregirla eventualmente y trabajarlo, ¿no? Les voy a mostrar, porque traje un ejemplo con esta plataforma. Acá lo tenemos, ¿sí? Yo voy a enviar un mail, un product request, a un mail ficticio, ¿sí? En donde pregunto sobre un producto, las características de un producto. Digo, ¿está el producto en stock? ¿Qué tiempo estimado tiene para que llegue a Buenos Aires? Etcétera, ¿no? Lo envío. Fíjense acá en el inbox de lo que sería la cuenta del empresario, ¿no? Vamos a ver si lo recibe. No me falles ahora. Ahí está, ahí llegó, ¿no? Suponete que yo no lo estoy viendo esto, no lo estamos viendo. Pero tengo automatizado mi agente para que lo lea por mí y me genere un mail de respuesta automáticamente, ¿no? Acá tengo un nodo que va a leer el correo, otro nodo asociado al ChatGPT. Fíjense, aprovecho para mostrarles cómo el ChatGPT tiene las instrucciones. Esto que hablábamos del prompt, ¿vieron? Acá le aclaro, le digo, categorizar el siguiente correo como una de estas categorías. Request, complaints o job applications, ¿no? O sea, lo va a categorizar y de acuerdo al tipo de mail que sea, me va a responder acorde a eso, ¿no? Bueno. Y como dijimos, finalmente va a responderle y lo va a guardar. Bueno, lo hago correr. Esto debería estar funcionando. ¿No? Ahí está, ahí está llegando. Y yo tendría que ir acá a Draft, en donde en segundos o tal vez en un minuto se debería generar. ¿Apareció? Ahí apareció. Apareció ¿lo vieron? ¿No? Product request, en donde me contesta: Dear Enrique Fraga, thank you for reaching out, Bright Tech Support Team. Y me contesta, perdón, ahí, me contesta, me dice, el producto está en stock. Me contesta todas las preguntas que le había hecho, ¿no? Bueno, yo si lo veo que está bien, le envío. Chao. ¿Sí? O sea, automatizó de alguna manera, no lo envió automáticamente, pero ciertas tareas tuvo autonomía para analizar, generar el correo, hacer uno nuevo. Para practicar sin esta página podríamos trabajar y crear agentes con ChatGPT, ¿no? Entonces yo podría decirle a ChatGPT, vamos a generar un agente IA, le digo, busca en Internet, y le voy a pedir que busque, su herramienta va a ser la búsqueda, el valor del dólar en la Argentina. Si el valor es mayor a 1.350, redacta un email que sugiera vender. Si es menor a 1.250, redacta un mail que sugiera comprar, ¿no? A ver, abrimos una pestaña en ChatGPT. Y esto incluso lo podría programar. Hay una tarea que se llama Tasks, en donde yo le puedo decir, bueno, diariamente hace esto. Ahí está. Bueno, vos fíjate que buscó en algunos diarios del momento. Lo bueno de esto hoy es que me da la fuente.
Esto hace 2 años no sucedía. Trabajaba solamente con la información con la que estaba entrenada. Hoy va a buscar información y procesa esos datos. Entonces, encontró dólar oficial Banco Nación, dólar blue, dólar MEP, dólar contado con liquidación, y dice, dado que ninguna de estas cotizaciones supera los 1.350, es inferior a, no se cumplen las condiciones establecidas para sugerir comprar o vender. A continuación se presenta un ejemplo de correo electrónico que sugiere la compra de dólares. ¿Sí? Bueno, me generó, acorde a, dado que lo considera barato, a comprar. O sea, lo considera en línea con el prompt que yo le di, ¿no? Después el precio se lo pondrá cada uno, ¿no? Si es conveniente o no. Esto de los agentes, si bien hoy está muy de moda, la realidad es que hace más de un año uno podía customizar y hacer su propio asistente, no se lo llamaba en aquel entonces agentes, pero eran tus propios asistentes. Yo, por ejemplo, hice varios, de hecho me sirven un montón. Hice uno para cargar el CIRADIG, ¿vieron el pluriempleo de la ex AFIP? Hice uno con las reglas de rugby, lo llamé Rugby GPT, le digo, ¿qué es un no-con? Y me contesta, esto está entrenado con las reglas del deporte. Hice uno también para squash. En fin, son herramientas que uno puede customizar y yo creo que fueran anteriores a esta moda actual de los agentes IA. Otra innovación que me parece, creo a mí, de las que más me gustan, algo ya lo hemos visto, las búsquedas en Internet, pero la función Deep Research, que incorporaron hace relativamente muy poco todos los modelos. Y creo que va a ser un antes y un después, ¿no? Un game changer. La búsqueda ya la acabamos de ver. En este caso le pedí que me busque información sobre la cotización del dólar. Eso ya lo tenemos. Ahora, vos fijate la opción Deep Research. Y voy a contar una anécdota personal. Yo acabo de correr acá en el club el desafío Catedral, en donde es un triatlón que hacemos el tetratlón que hacemos corrimos juntos, es verdad, en donde una de las disciplinas es natación en el lago, ¿no? Yo no tenía traje para nadar y me quería comprar uno. Como no soy un especialista en el tema, dije, bueno, pero ¿cuál me compro? Había gran diversidad de trajes, gran diversidad de... Entonces lo que hice fue pedirle, yo tenía un modelo que pensaba que me podía servir, pero no sabía si era realmente y la verdad que tenía que comprarlo porque era la última semana, viajábamos el viernes, entonces lo que hice fue pedirle a ChatGPT que me haga un informe acerca de las características del traje de neopren modelo Orca para aguas frías a entre 10 y 15 grados, que era la temperatura del lago Moreno, ¿no? El lago del Gutiérrez. Entonces le dije, fíjate si el modelo Vitalis High Vis es el que yo estoy necesitando. Y me hizo un informe, esto no lo hace al instante, por eso ya lo traje hecho, tarda unos 10 minutos en desarrollarlo. Viaja por cuanta página encuentre en Internet y analiza, razona toda la información para poder brindarte y hacer un informe con las características que estás necesitando. Acá les muestro el prompt con el que empecé. Le dije, necesito que me averigües si el traje neopren Orca Aguas Abiertas Vitalis High Vis es compatible con aguas frías. Y me pregunta, ¿podrías especificar la temperatura en la que vas a nadar? Y le dije, entre 10 y 15 grados. Y bueno, me dice, voy a investigar
si el traje de neopreno Orcas aguas abiertas es adecuado para temperaturas de aguas entre 10 y 15 grados. Y después tardó 4 minutos, investigó 17 fuentes, entre ellas el sitio web de la marca, sitio web con comentarios sobre y opiniones de los usuarios. Y fíjense, me hizo un informe completo, ¿no? de lo que es el uso de este tipo de materiales bajo esas condiciones, un tanto, no sé si llamarlo extremas, pero poco usuales. Y finalmente, ¿cuál comprar? Si el agua suele estar entre 14 y 15 grados, compra el Orcas Vitalis High Vis. Si nadas en aguas entre 10 y 12, te recomiendo uno más. O sea, ¿qué quiero decir? Fue definitivo para convencerme de ir a comprarlo. Y creo que esto es un game changer porque hoy uno googlea, busca, pero bueno, hasta que no ves el producto. No. Acá tuve un asistente que me dio información y condicionó de alguna manera, me dio información confiable para tomar una decisión de compra. Yo creo que esto en e-commerce todavía no está, no sé por qué no está tan difundido, quizá porque son versiones todavía premium, donde hay que pagar el servicio, pero creo que es un antes y un después en la manera en la que vamos a comprar productos de cierto valor. Bueno, otro ejemplo que me parece muy importante, y con esto vamos terminando, ¿sí? Perdón que se me hizo un poco, es la generación de software. Me parece que acá también es un antes y un después, porque, como decíamos, esto está acercando a gente que no es de la disciplina del desarrollo de software a animarse y a practicar y a generar sus propias aplicaciones y sus propios softwares con prueba y error, pero que sin lugar a dudas le ganan muchas horas a lo que podría ser el desarrollo de una idea. O sea, una cosa es pedirle a un desarrollador que me haga un producto y otra cosa es caer con un bosquejo, con una idea más o menos preparada, haber hecho un brainstorming antes con la herramienta. Bueno, yo acá, por ejemplo, le pedí que me genere un juego, un tatetí. ¿Sí? Le dije, quiero que genere ese código para un tatetí que lo puede ejecutar, porque esto también te lo permite, ejecutarlo en el mismo sitio de ChatGPT. Entonces vos fíjate, me generó todo el código, ¿lo ven ahí? De colores. Me lo hizo en HTML, con algo de JavaScript o Python parece. Bueno, lo voy a ejecutar. O sea, me hizo un juego, ganó la O, ¿no? En segundos. O sea, uno puede, si uno tiene una idea, puede jugar con la herramienta para poder desarrollar al menos un bosquejo de ese producto. Esto es un antes y un después. Porque el mundo de la programación antes era exclusivo de quienes desarrollaban. Obviamente esto no reemplaza al estudio de la programación, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo con quienes dicen que se acabó, no hay que estudiar más programación. Al revés, yo creo que hay que estudiar más programación para poder entender las respuestas que te da y poder usar la herramienta con mucho más provecho, ¿no? Bien. Y por último, creo que hay un antes y un después en el asistente de voz. ¿Sí? ChatGPT, a comienzos del año pasado, lanza una actualización de su asistente de voz que fue realmente revolucionario. Yo hace mucho tiempo que trabajo con asistentes de voz, trabajaba con Alexa, experimentaba con Alexa, con Google Assistant, que cuando vos le pedías algo por fuera del libreto te decía, no entiendo, ¿me repetís la pregunta? Bueno,
estos asistentes de voz traccionados con modelos de lenguaje realmente han cambiado las reglas de juego, ¿no? Porque uno puede interactuar realmente con estas herramientas, al punto incluso de que hoy se han vuelto multimodales, no solamente entienden nuestra voz, sino que también lo podemos utilizar con una cámara para que nos describa o que nos ayude a entender el entorno en el cual estamos trabajando. Yo jugaba al squash acá en el club, juego con el equipo Cuba Blanco de Interclub, y le debo a uno de mis compañeros, Fufo Parisi, un ejemplo, ¿sí? Que él me dijo, che, yo lo estoy usando para esto, para entrenar squash. Yo dije, uy, pero ¿me prestás tu ejemplo para traerlo a la charla? Por supuesto. Y me ayudó ayer a filmar un uso que me pareció innovador de esta tecnología. Primero vamos a presentar a la tecnología, ¿sí? Uno le puede poner nombre. Yo le puse, la llamé Aura, me pareció gracioso. Hola Aura, ¿cómo estás? Ciao Enrique, tutto bene, grazie. E tu? Parla español, per favore. Claro, pasamos al español. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, nada, estoy dando una charla sobre inteligencia artificial en el Club Universitario de Buenos Aires y bueno, sos una invitada especial en esto. Qué bueno. ¿De qué aspecto de la inteligencia artificial vas a hablar? No, ya hablamos. Bueno, te pido un minuto, quiero mostrar un ejemplo y ahora en un ratito vuelvo con vos. Dale, te espero. Bueno, les muestro el ejemplo que hice con mi compañero de squash, Fufo Parisi. Va. Exacto. Al pegarle en el centro te aseguras de tener mejor control. Ajusta la potencia según dónde querés que caiga la pelota y siempre manteniendo la vista en la bola. Vas mejorando mucho. ¿Qué opinas? Sí, se nota. El revés te sale mucho más natural ahora. Acordate de seguir practicando para afianzar los movimientos. Buen trabajo. Va. Bueno, se copó. Bueno, esa es una manera innovadora de usar esta herramienta y es un ejemplo de cómo, a ver, como yo lo usé para que evalúe mi práctica de squash, también uno podría usarlo para cualquier otra función. Uno de mis chicos que acaba de rendir, que acaba de ser evaluado internacionalmente en inglés, empezó a practicar con esta herramienta y fue un antes y un después. Yo estaba buscando a ver de qué manera podía hablar con algún nativo para poder practicar y lo puse con Aura y rompió, algo cambió, ¿no? Fue realmente superador, tomó confianza y a partir de ahí fue una herramienta muy buena. De hecho, yo a veces lo uso para practicar. Aura, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Listo para practicar? Je veux parler français avec ChatGPT. Pas de problème. On commence avec des phrases simples? Merci. De rien. Tu veux pratiquer un sujet en particulier? Bueno, muy bien. O sea, podemos usarlo para practicar idiomas, para simular ventas, ¿no? Yo le podría pedir, mira, hagamos un juego de rol, ¿no? Hagámoslo. Aura, ¿estás ahí? Se cansó ya, está dándolo ida y vuelta.
A ver, ahí está. Bueno, se cansó Aura. Ya la fatigue. No, ChatGPT, el asistente de voz, este es de ChatGPT. Google Gemini tiene el mismo, tiene uno muy parecido, recomendable también. Y yo le puse nombre, pero lo podés llamar como quieras. Incluso le podés cambiar el tono de voz. No, realmente es algo que creo que es un antes y un después. No sé, bueno, es cuestión de experimentar, ¿no? Creo que música todavía no reconoce, pero me parece, ¿eh? No estoy muy seguro, no lo usé para ese ejemplo, pero sí lo usamos una vez para simular una compra de un departamento en donde había que entrenar un equipo de martilleros públicos, entonces hicimos una simulación o incluso para lo que puede ser el entrenamiento de un equipo de trabajo, todo lo que requiera interacción, ¿no? Humana, bueno, acá es una previa que te puede servir un montón para ese ejemplo, ¿no? Perdón, ¿había una pregunta por allá? Mira, bueno, me pidieron que hablara por el micrófono. Le pedí que identificara una melodía. Yo la silbaba o tarareaba, pero no la ubicó. Y después la otra es análogo al tema. Le pedí que me diera el la para afinar la guitarra y sí, me dio un link que tenía el la. Claro, te dio un link, pero no te lo afinó ella. No, claro, no me porque, dio el link. Bueno, porque estamos hablando de modelos de lenguaje que trabajan con el lenguaje, no en este caso con sonidos. Incluso, vos fíjate, yo experimentando con modelos que hacen música artificial, no lo hacen en un tono muy preciso. A veces, viste, como es algo analógico, ¿no? Entonces digo, no es discreto el sonido. Entonces elige de golpe no sé, un tono entre re y do y te va a desafinar, ¿viste? Entonces, pero sí te puede componer una canción con el cifrado americano, ¿no? Que usa letras. Entonces, yo lo he probado y le dije, bueno, a ver, describime Downton Leaves, ¿no? Del clásico del jazz, y me dio el cifrado americano de la canción. ¿Sí? No me lo cantó, pero sí me lo escribió. ¿Por allá? Bueno, debe haber programas que te lo hagan. Yo eso no lo... Mirá vos, mirá qué bueno. Sí, sí. Ah, espectacular, no tenía esa innovación. Buenísimo. Sí. ¿Por allá? Bueno. A ver, le pido que hagan las preguntas por el micrófono, porque... Bueno, ahora mejor, más relajada la garganta. No, pregunta si hay... A ver, yo vengo de ver estos temas desde el año 98, donde el primer video impresionante lo sacó Apple, con un asistente, que a su vez simulaba que el asistente tenía emociones. No voy a contar porque es un chiste que hacen justamente, pero con todos televisores que se prendían. Imagínate 2 años antes del 2000. Impresionante. Impresionante. Era un tipo que le mandaba y le decía, bueno, si le mando esto a fulano en Sudáfrica, y la charla de no sé qué, y y era una pantalla y un pibe con rulitos, así, todo muy pecas y moño, que lo trataba, y el usuario, que era un agrimensor, lo trataba medio así como, bueno, pásame esto, que sé yo, hablaste con la secretaria de no sé qué, la secretaria era otro ser virtual.
Y en un momento le va diciendo, mire, su madre está llamando que se acuerde de llevar la torta del cumpleaños de su hermana. Sí. Bueno, y volví a llamar a la madre mientras trabajaban y le dice, es la 4ª vez que llama a su madre y lo mira y el tipo, el asistente se pone nervioso. Y en un momento cuando terminan de ver todo le dice, ¿sabe qué? Sí, le paso a su madre. Es decir, a lo que voy, que el avance, cada vez nos vamos a ver así como en 2 años pasó esto. ¿Hay alguna curva que ellos estiman? Porque en definitiva necesitan grandes centros de datos, claro, gigantes de absolutamente todo. Todavía no tienen las máquinas, las redes neuronales para mover rapidez, pero ¿hay alguna curva, vos que estás más en el tema, donde te digan, bueno, vamos a poder ir accediendo a este tipo de cosas? Bueno, vos pensás que esto, la tecnología Transformer es del 2018, el paper, ¿no? Y pasaron muy pocos años y hoy esto se ha masificado. Lo que era un paper de trabajo de un nicho, de una empresa, que está bien en Google, pero para un trabajo interno, hoy es una herramienta que la estamos utilizando todos para cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? No sé, que podamos hacer una práctica de un deporte y que la herramienta nos haga de asistente, o en el caso de la música, o en el caso de un resumen o entendimiento de un texto en otro idioma. Digo, realmente el crecimiento que ha tenido ha sido importantísimo. Creo yo que el crecimiento va a depender no tanto de lo que cautive en el momento, sino de lo práctico que sea. Porque lo de las imágenes, por ejemplo, que estamos hoy todos haciendo caricaturas y está buenísimo, pero eso va a pasar. Digo, la semana que viene ya nadie se acuerda de las imágenes. Ahora, si esta es una herramienta como Google, que te ordenó el mundo de la web allá hace 20 años, ¿no? Y te permitió conectar a las personas con los productos que necesitaban o con el sitio web. Bueno, digo, es una herramienta que fue útil, el buscador de Google. Lo mismo, si esta herramienta pasa a ser, se continúa siendo una herramienta práctica, si se disminuye ese margen de error en las alucinaciones, yo creo que llegó para quedarse. Ahora, en la medida que sea práctica, pensemos lo que es realidad virtual, ¿no? Que hace unos años se lanzaron los Apple Vision y ahora ya cayeron, ¿no? Son herramientas espectaculares, pero tienen poco uso práctico. Digo, no es muy práctico salir a la calle con un Apple Vision a tomar el 60, ¿no? Entonces, ahora, son herramientas increíbles lo que pueden hacer, ¿no? La realidad virtual, pero no se vuelve algo muy práctico. Capaz que para los que hacen videojuegos o para los que juegan videojuegos o para ciertas disciplinas que requieren simulación de algo, pero para la vida cotidiana, no, es una exageración, que lo vemos solo en las películas de ciencia ficción. Pero una herramienta que te ayuda a escribir con lo difícil que es escribir. Digo, yo soy un profesional de la escritura y es algo muy difícil de hacer, incluso siendo profesional, pero te facilita, y yo creo que llegó para quedarse, ¿sí? Y ahí entramos en un tema que tiene que ver con los debates que abre esto, y ahora sí prometo ya entrar en la etapa final de la exposición. Digo, ¿qué tipo de herramienta tenemos, ¿no? Se ha difundido masivamente. Vuelvo a mencionar el texto Nexus de Yuval Harari, me parece un texto que hay que leerlo para discutir con ese texto. Yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que dice Harari, pero lo traigo para justamente generar un debate. Harari, antes de sacar Nexus, publicó en el Washington Post un artículo que decía algo así como estamos ante la crisis de la civilización por culpa de la IA, ¿no? Tal cual la conocemos. Y hablaba de que, ¿por qué? Porque bueno, pues se metió con el lenguaje. Hackeó el lenguaje, fue textuales palabras, ¿no? Para mí es una exageración. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la exposición de hoy, no prescinde del lenguaje. Digo, es un experto en el lenguaje, pero no prescinde. Tenemos que hacer prompts, tenemos que escribir, tenemos que saber qué pedirle, y para saber qué escribir uno tiene que saber escribir, organizar una idea, saber lo que quiere, y para saber lo que quiere uno tiene que saber escribir. Saber expresarlo, ¿no? Y un poco la
La lectoescritura nos enseña que para poder tener clara una idea hay que quizá escribirla, moldearla, masticarla, ver cómo... y eso requiere de mayor y mejor lectocomprensión y escritura, ¿no? Entonces, yo no creo que... Sí puede ser que, al ser algo que facilita la redacción, relaje el aprendizaje pero de la misma manera que las calculadoras pueden relajar el aprendizaje de la matemática. Capaz que no son herramientas para darles a chicos que están aprendiendo a escribir, ¿sí? Pero sí un profesional o universitario puede valerse para hacer resúmenes, para entender aspectos, te ayuden a entender aspectos complejos, ¿no? Digo, hay todo yo veo como que trae muchos pros, contras también, pero a mí me gusta ver más para el lado de la mirada más optimista, ¿no? Sí. Bueno, Harari dice algo así, que la IA es como una especie de agente indomable. Ahí, bueno, habrá que ver de qué manera se incorporan estas herramientas, si es que se las incorpora, si es que se supera ese margen de error, ¿no?, que hoy tienen en generar alucinaciones, en mandarse por sí solas a hacer, ¿no? Digo, ¿para qué nos sirve una herramienta que hace sobre la cual no tenemos un control, ¿no? Creo que ese es un punto a tener en cuenta. Y por el otro lado, la IA como caja negra, no saber qué hay detrás, ¿no? Y eso se soluciona con educación. Digo, no hay que dejar de estudiar programación o dejar de estudiar inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente, manejar un auto no tenés que ser mecánico para saber manejar un auto, pero bueno, tal vez de forma masiva, para entender y utilizar con mayor criterio y mayor disciplina la inteligencia artificial, hay que ser más riguroso e incorporar en las currículas conocimientos básicos a avanzados en programación, ¿sí? Cosa que, bueno, en muchos lugares es una deuda pendiente, ¿no? Esto a grandes rasgos como ciertos elementos de debates o ideas que a mí me presenta esta irrupción de la IA, ¿no? Sí, por allá. No, la alucinación tiene que ver con, de nuevo, las máquinas lo que hacen es generar sintaxis probabilísticamente, ¿no? A una pregunta, hola, ¿cómo estás? La probabilidad es que aparezca un bien, ¿y vos? Y más o menos, digo, hay una probabilidad de respuesta. Lo estoy contestando de manera muy grotesca, es mucho más capilar, mucho más preciso la formación de la información. Pero claro, en esa capacidad que tiene de generar información, muchas veces genera oraciones bien redactadas, que las hacen verosímiles, pero falsas. Sí. Bueno, yo te quería... No sé quién estaba, perdón. Bueno, el señor y después... Sí, por favor. Perdón. Sí, la pregunta mía es de que desde la Revolución Industrial ha habido un avance muy importante en tecnología, pero el fin de la que usted está hablando, inteligencia artificial, es un fin comercial como ha sido en muchas tecnologías, un fin comercial. Pero nunca va a reemplazar la inteligencia del hombre. Quería que usted me define cuál es el motivo de esta nueva tecnología. Si es un fin comercial o otro tipo de fines. Nada más. Bueno, sin lugar a dudas, estos últimos 2 años hubo una carrera comercial por imponer y lograr la primacía en la venta de estos productos. Digo, vemos que ChatGPT tiró la primera piedra, pero inmediatamente Google lanzó BART, que hoy se llama Gemini, después apareció Grok, y vemos que cuando lanza una actualización una de estas empresas, a la par las otras lanzan sus
clones y quieren estar todos, sin lugar a dudas, hay un objetivo comercial detrás y de hecho los desarrollos, hay versiones, bueno, gracias a esta competencia comercial, lo que antes era pago, hoy es gratuito, ¿sí? Y creo que en el futuro estas opciones, que algunas dependen de un plan premium, en donde hay que pagar para utilizarlas, en un futuro cercano van a ser gratuitas también. Y esto es gracias a la competencia entre estas empresas. Ahora, el origen de la pregunta o de las investigaciones por la inteligencia artificial no fueron comerciales. Hay que contextualizarlas dentro de lo que fue la época de posguerra o incluso Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí empezaron a discutirse las... y no me quiero poner larguero, ¿no? Pero responde a inquietudes que van incluso desde la filosofía clásica. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer? ¿Sí? Y en la medida que se pueda responder esas preguntas, creo yo que es muy difícil, ¿no? Acercarse a una definición única de qué es el conocimiento y qué es el proceso de conocer, es que, bueno, la humanidad va a intentar imitarlo, ¿no? Eso es lo que hemos visto con mayor profundidad en estos últimos 60 años, me quedé corto, 70. Bueno. Yo te hago una. Última pregunta y terminamos. Sí. A ver. Sí. ¿Estabas vos? Sí. Bueno. No, yo te quería preguntar dos cosas en realidad. Una, los prompts, ¿no? Para armar prompts, normalmente yo suelo darle varias indicaciones, ¿no? El contexto, el público al que iría dirigido, el nivel profesional, digamos, de la persona que va a contestar, como para que no me dé una respuesta de un estudiante, y el nivel de, por ahí hasta de éxito que pueda haber tenido la persona que va a contestar. Como que lo contextualizo a veces demasiado y no sé si es mejor o peor, por un lado. Y después la otra pregunta es si cuando vos generás un agente, que hasta ahora tengo entendido que es pago, por lo menos en ChatGPT, te da la posibilidad de linkearte a diversas bases de datos con la que tenga que interactuar ese agente. Entiendo que la respuesta sería afirmativa si estas bases de datos son gratuitas, y si no, salvo que, bueno, demuestres que estás suscripto, ¿no? Bueno, te respondo la primera. Los prompts, cuanto más información de contexto le des, mejor, para poder acotar la respuesta. ¿Sí? Cuanto más precisa la pregunta, más precisa va a ser la respuesta. Por preciso no significa breve. Vos podés, incluso la precisión puede ser bastante extensa, ¿no? O sea, con respecto a qué querés que te conteste, qué querés que no te conteste, estilos, formatos, etc. Y con respecto a la gente, se puede conectar, de hecho, si vos armás un GPT, podés conectarlo a una API, una API, pero me estoy poniendo muy técnico para el final de la charla, pero sí, lo podés conectar a lo que consideres, sí, sin dudas. Bueno, el armar un GPT es pago, pero también podrías hacerlo con un desarrollo propio de eso. Sí. Bueno, Enrique, discúlpame, pero... No, por favor. Disculpen, pero bueno, sé que quedaron muchas preguntas. Las pueden hacer acá cuando termine la charla, pero tenemos que cerrar la transmisión, digamos. Exactamente. Te agradecemos mucho. Por favor. Muchísimas gracias. Este aplauso es para vos y bueno...